Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciado público que sigue a Políticas Públicas, a debate. Pues hoy es 9 de marzo y estamos por empezar nuestro noveno episodio de la temporada número 2. Hoy vamos a hablar sobre un tema harto interesante como es la geografía de la educación y para eso ya tenemos dos invitados de lujo. Pero antes de ello, voy a presentarles a ustedes a nuestro querido colega Ángel Mundo López, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, Carlos, ¿cómo te va? Pues qué bueno, entusiasmado por el tema que vamos a tocar, como dices, porque se vincula con uno de los programas insignia de la ya autodenominada Cuarta Transformación, que es la ampliación de la cobertura educativa, particularmente en el nivel superior, y que específicamente hablamos de las universidades para el bienestar Benito Juárez. Para ello, pues nos acompaña el doctor José Luis González Callejas, que repite con nosotros a propósito del tema, porque estuvo con nosotros en los primeros dos capítulos de esta segunda temporada, y él, pues como ya habíamos dicho, es profesor del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal Ángel? ¿Qué tal Carlos? Hola. ¿Qué tal Gustavo? Pues muy bien, bastante emocionado de pues, estar de nuevo participando en este importante espacio. Bien, pues muchas gracias, José Luis. Y Carlos, pues tenemos un nuevo invitado, los presentamos, es el doctor Gustavo Mejía, que es maestro y doctor en investigación educativa. El doctorado lo hizo en el CIMBESTAB. Actualmente es profesor de la Universidad Pedagógica y sus temas de investigación, como ya lo mencionabas, tienen que ver con esto de la geografía de la educación, particularmente los subsistemas de educación superior. Él ya ahorita nos dirá en qué se relaciona, pero ¿por qué invitarlo? Hace 2 semanas, la Auditoría Superior de la Federación, como casi todos supongo que saben, presentó su informe de la cuenta pública del año 2010, del 2020, en donde pues había mucha expectativa acerca de los resultados, ¿no? Se mencionaron y se expandieron ciertos comentarios acerca de los sobrecostos del aeropuerto, que es en lo que se puso más atención, tanto detractores como defensores de la 4T, para que después la propia Auditoría Superior de la Federación terminara decretándose pues incompetente, y esto lo que ocasionó fue dejar de lado mucha información del resto de los programas. Particularmente, la revista Proceso en su número 2313, en voz de Mathieu Tourlaire, decía estas grandes omisiones y que tienen que ver con las universidades Benito Juárez. Me pareció importante invitar a Gustavo y a José Luis Carlos, porque curiosamente, esos resultados tienen mucho que ver o se vinculan mucho con investigaciones que ya desde hace tiempo atrás Gustavo y José Luis habían llegado prácticamente al mismo puerto. Pero mejor que nos platiquen ellos, ¿no? ¿Cómo ves? Adelante, pues yo creo que es importante que este tipo de investigaciones pues se socialicen y bueno, pues tienen los micrófonos, estimados Gustavo y José Luis y Gustavo. No sé si de manera general nos quisieran comentar de grosso modo de qué trata su trabajo, por favor. Sí, claro. Como comentaba hace rato, de los últimos 5 años me he dedicado un poco a este tema. Me interesa saber cómo se distribuye de manera territorial la oferta de educación superior y principalmente me he centrado en subsistemas que en general no son muy estudiados. Bueno, en México pocas cosas son muy estudiadas, pero bueno. Y bueno, de forma particular he trabajado con las universidades autónomas, particularmente con las sedes que están fuera de los campus centrales, y después, junto con José Luis, identificamos como un hueco en lo que se refiere al análisis de los subsistemas de educación superior, porque regularmente se centran los estudios en las instituciones más grandes, la UNAM, la UAM, el Politécnico, pero aquellos subsistemas que no pertenecen a estas grandes escuelas, tanto públicas como también hay algunas privadas que han tenido cierto tipo de estudios, en ellas no hay, ¿no? Piensen en las universidades públicas de apoyo solidario o en otros sistemas más pequeñitos, ¿no? Entonces, junto con José Luis, hace creo que 3, 4 años, ya no recuerdo cuándo comenzamos a trabajar, lo primero que hicimos fue hacer un análisis de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, una escuela, una institución que se creó en el 2009 con Peña Nieto y que los gobiernos que vinieron después de él le dieron continuidad a este proyecto.
Es un proyecto interesante en el sentido que tiene 30 sedes en todo el Estado de México. Es una de las instituciones que tiene más sedes en términos territoriales y también que atiende a una población pues, que no tienen otros subsistemas, ¿no? Si pensamos en la educación tecnológica que hay en el Estado de México, la misma Universidad Autónoma, los campi de la UNAM y de Politécnico que están en el Estado de México, no llegan a estas poblaciones. Que suelen ser poblaciones pequeñas y con ciertas dificultades económicas y también para ingresar a la educación superior. Hicimos este trabajo y después, cuando casi recién acababa de llegar a la presidencia Andrés Manuel, pensamos que sería un buen tema abordar el caso de la Universidad Benito Juárez. La perspectiva que hemos tomado desde el inicio es una perspectiva geoespacial, que lo que hace es recuperar datos georreferenciados de la ubicación, en este caso de las sedes, y hacer un análisis cruzando con variables geográficas y demográficas. Digamos que a grandes rasgos eso es lo que va. La perspectiva geoespacial no se reduce a eso, pero es una de las partes más importantes. Entonces, decidimos entonces en la Universidad Benito Juárez. Para eso hicimos 3 acercamientos. En una primera instancia, hicimos una descripción general de qué es lo que planteaba el proyecto. Si quieren también ahorita con José Luis nos platica un poco esto, porque él fue el que hizo parte de esta chamba. Nosotros, no, bueno, yo al menos particularmente nunca he tenido la intención de hacer análisis de política pública, aunque platicando con José Luis hemos caído en la cuenta que eventualmente cruzamos este tema, aunque no lo hagamos desde la política pública como tal, pero sí, siempre están ahí los programas estatales o los programas federales que tienen que ver en particular con la educación superior o la organización de los diferentes niveles de gobierno en relación con este tipo de escuelas. Entonces, bueno, una de las dificultades que hemos tenido particularmente con este caso es el acceso a la información, ¿no? Uno, el acceso a la información y dos, el problema con este tipo de situaciones es que son fenómenos vivos, por decirlo de cierta forma, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, estábamos estableciendo el número de escuelas que ya estaban funcionando, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, resultaba que ya había más habilitados. O a veces unos dejaban de estar trabajando porque les habían quitado la sede, que casi siempre eran sedes provisionales, ¿no? Entonces, eso lo dificultaba. Pero también, por ejemplo, se dificultaba porque la oferta que tenían fue modificándose con el tiempo. Por ejemplo, una que nos causaba mucha risa a José Luis y a mí era la licenciatura en Educación Física, entre paréntesis, béisbol, que al último, al menos en la última versión de ya nos ofreció. Y no solamente era así, sino había muchos elementos de la propuesta original que se iban modificando sobre la marcha. Y a veces, particularmente José Luis fue el que se dio cuenta que había estas modificaciones se dio cuenta él, a partir de los discursos, ya sea de López Obrador o de Raquel Sosa, que era la que dirigía esto, no sé si todavía sigue a cargo. Se iban haciendo modificaciones y esos fueron 2 problemas para tratar de entender qué es lo que estaba sucediendo con la institución. El acceso a la información y la modificación de lo que la misma institución iba planteando, ¿no? Eso fue como complicado. Entonces, les comentaba, hicimos varios acercamientos. En primera instancia, qué es lo que se planteaba, cuáles eran los objetivos de esta institución, y después, si estos objetivos y particularmente la forma como ellos determinaron para establecer las sedes de la universidad, correspondían con lo que ellos mismos decían y si favorecerían o no los objetivos que estaba buscando la universidad. Entonces, digamos que este fue el gran panorama, primero a nivel nacional, con 2 pequeños acercamientos a la parte central de la República Mexicana, y después nos fuimos acercando cada vez más hasta terminar con un caso muy específico, que es una sede al norte del país, en Urique. Ya no recuerdo de qué estado, José Luis. Chihuahua, ¿no? Urique, Chihuahua, en la Sierra de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Entonces, digamos que por ahí fue las cosas. No sé si quieran que les platiquemos un poco de qué fue lo que encontramos. Primero, Carlos, ¿te parece si José Luis nos dice justamente claro. Gustavo, de que fue la chamba que le tocó a José Luis, la descripción general de las condiciones? Sí, claro, adelante. Gracias, Ángel. Gracias, Carlos. Bueno, como lo ha mencionado Gustavo, y algo que conviene acotar, ¿no? El análisis que nosotros hicimos es un análisis científico, ¿no? No es un análisis político.
Y creo que hay que ser bastante precisos en esto, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos interesaba era ver un poco cuáles eran las condiciones para cumplir los objetivos del propio programa, ¿no? Si esta política de expansión de la oferta de educación superior podía o no cumplir con este objetivo, ¿no? Entonces, como bien lo dice Gustavo, fue un proceso un tanto difícil, ¿no? De pesquisa de los datos, porque de pronto no había muchas fuentes oficiales disponibles al público. Y fuimos construyendo poco a poco a partir de los datos que fuimos encontrando, ¿no? De pronto nos dimos cuenta de cómo el propio proceso de diseño e implementación se iban haciendo más difíciles sobre la marcha, ¿no? Al principio parecía ser que CREFAL iba a coordinar este programa, después se dijo que no, de pronto se dijo que cada una de las escuelas, cada uno de los planteles iba a impartir solo un programa, ¿no? A nivel licenciatura y de pronto un caso en Michoacán donde había más de una oferta, ¿no? Lo que ya comentó Gustavo acerca de la licenciatura en educación física. Entonces, y también creo que cabe aclarar que nosotros llegamos a un límite, ¿no? Nosotros nos quedamos hasta donde el programa contemplaba 100 planteles, ¿no? Parece ser que ya se ha modificado, entonces, hasta el momento en el que nosotros hicimos ese corte, nos dimos cuenta de cómo el propio programa no cumplía con los requisitos que estableció el propio programa, ¿no? Un poco para abreviar, y para abrir boca a las publicaciones que ya están en prensa, solo uno de los planteles cumplía con las condiciones, ¿no? El caso de Urique, en el estado de Chihuahua, ¿no? Un caso muy interesante que, pues, esperemos que en algún momento podamos estudiar a partir de otra metodología, de otras perspectivas, ¿no? Y bueno, el problema fue el acceso a la información. De pronto, las diferentes versiones del mismo programa, ¿no? De pronto había declaraciones de ciertos funcionarios que hablaban de ciertas cifras, ¿no? De pronto había fuentes oficiales que también contradecían estos datos, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer estar corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Ya casi, de hecho, si no mal recuerdo, la última versión, todavía tuvo que hacer algunas precisiones, ¿no? Precisamente porque parecía ser que de pronto había ajustes de último minuto en el diseño del programa, ¿no? Sobre todo recuerdo la cuestión de cuál era el mínimo de habitantes por municipio para que calificara como una localidad donde se podía edificar uno de los campi. Sí. Si quieren, les comento un poco cuáles eran algunos de los criterios que tomaban en cuenta para elegir. Se esperaba que se colocaran los campi de la Universidad Benito Juárez en espacios con población baja, ya no recuerdo si eran 35,000 o 40,000 personas como máximo, que tuvieran un alto índice de migración, que tuvieran alto índice de violencia, que tuvieran poca oferta de educación superior en la región, que tuvieran altos porcentajes de población indígena. Eran, no recuerdo si 6 o 12 criterios. Nosotros recuperamos estos que les comentamos y a partir de eso hicimos el análisis de cuántos de las 100 sedes cumplían con esto. Y eso también ya fue un problema porque durante un año y medio quizá, no hubo información de la dirección exacta donde iban a estar las sedes. Actualmente ya hay un directorio donde se establece eso, pero durante ese año y medio, el primero que estuvo funcionando en la universidad, no había acceso a esa información. Entonces, lo que hicimos es hacer el ejercicio de geolocalización con un punto central dentro del municipio, que casi siempre determinamos que fuera la cabecera municipal, a excepción del caso de Urique, donde sí se señalaba que la sede no iba a estar en la cabecera municipal, sino en otro pueblo, lo cual responde a las condiciones del mismo municipio. Urique, a diferencia de la cabecera municipal, de hecho, Urique es el municipio, pero no recuerdo cómo se llama el pueblo. A diferencia de la cabecera municipal, tiene más vías de comunicación que la cabecera municipal, y nosotros inferimos que por eso fue que se decidió ahí. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que nos dio nuestro análisis? Que
de las 100 sedes, la mayoría cumplía con 2 o 3 de los criterios que les acabo de mencionar, pero solo una cumplía con estos 6. Alta población indígena, poca oferta de educación superior, alta migración, y las otras que ya no me acuerdo cuáles eran, pero solo una cumplía con 6 de los criterios que ellos mismos están estableciendo. Ajá, ahí nos llamó mucho la atención, ¿no? Esa cosa estaba Oye, como muy rara. Gustavo, perdón, Gustavo, José Luis, Ángel, creo que nos interesa mucho indagar en esta parte metodológica, donde cobra sentido, digamos, el hablar y conectándolo un poco a los primeros episodios de la temporada 2, donde el doctor José Luis nos hablaba de sistemas y de subsistemas, o más bien de una teoría de sistemas. ¿Cómo en esto que ya nos explica Gustavo, cómo funcionan los subsistemas de educación superior? ¿Cómo metodológicamente ensamblan el análisis territorial? ¿Cómo ven los procesos de movilidad social que se requieren para armar metodológicamente estudio antes de sus resultados, ¿no? No sé si nos puedan comentar algo al respecto, por favor. Pues en primera instancia, algo que hemos discutido José Luis y yo es que los mismos expertos de educación superior en México se preguntan si se puede hablar de sistemas y subsistemas por el grado de, también por la falta de coordinación que hay entre las diferentes instituciones, niveles, etcétera, ¿no? Aunque en teoría se supone que tendría que haber cierta coordinación a nivel estatal y a nivel federal, en los hechos, solo en algunos estados, a partir de una comisión que es la COEPES, los COEPES, en algunos estados se ha tratado de coordinar este tipo de planación, pero en general no existe. Entonces, una primera pregunta que se tenía que hacer uno es si existen subsistemas. La otra es que la Subsecretaría de Educación Superior tiene una clasificación de las instituciones de educación superior y a partir de ahí se puede determinar que hay ciertos subsistemas. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, las universidades autónomas federales, la UAM, la UNAM, por ejemplo, las estatales, autónomas, las de apoyo solidario, que tienen presupuesto federal y estatal, el Tecnológico Nacional, las universidades tecnológicas, las politécnicas, las escuelas que se dedican a la formación de docentes, como la UPN o las normales, etcétera. Entonces, ahí hay una complicación. De hecho, actualmente estamos haciendo un estudio sobre Oaxaca y estamos viendo cómo hacemos para clasificar la diversidad de escuelas y tratar de identificar si existen estos subsistemas como tales, ¿no? Entonces, ese es un problema. La otra cuestión es cómo, que en términos metodológicos, cómo bajar estos criterios que establecieron los mismos de la Universidad Benito Juárez en términos empíricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la cuestión de la pobreza, lo que hicimos fue utilizar los índices y grados de marginación que generó CONAP, ¿no? Que establece grados de marginación desde el muy alto, que es donde hay más pobreza, hasta el muy bajo, ¿no? Para la cuestión de la violencia, ahí fue un cohete porque tuvimos que generar un índice a partir de la cantidad de muertos que tenía registrados en los últimos meses INEGI. Entonces, a partir de eso determinamos cuáles eran los municipios más violentos, porque había otros índices que, por ejemplo, tienen Mexicanos contra la Corrupción, pero que toman en cuenta solamente poblaciones mayores de 100,000 personas. Y los municipios que nosotros analizamos, en los cuales hay sedes de la Universidad Benito Juárez, pues tienen menos de 100,000 personas. Entonces tuvimos que generar nuestro propio índice. Y así, había algunos que ya estaban determinados y que recuperamos, y otros que tuvimos que ir elaborando nosotros para poder analizar un poco y dar cuenta de si este planteamiento original que tenía para delimitar sus sedes la universidad se cumplieron o no se cumplieron. Eso fue como una primera etapa, ¿no? General. Y otro de los descubrimientos que tuvimos es que si acercamos el foco, porque tenemos un panorama general de la República Mexicana, si acercamos el foco a la parte central, ahí hay un montón de incongruencias, porque uno de los lugares donde hay más sedes de la mexiquense, de la Universidad Benito Juárez, es el centro del país, el Estado de México y la Ciudad de México. Ajá. Que son espacios que tienen mucha oferta de educación superior, que son espacios que no hay pobreza, que son espacios donde no hay altos niveles de migración, que son espacios con poco porcentaje de población indígena. Entonces, en una primera instancia, solo una de las sedes cumple con varios de los criterios que nos establecieron, y por otro lugar, en espacios como el centro de la República Mexicana, hay un montón de sedes que no tienen nada que ver con lo que se estableció en un inicio. Sí, o sea que
socioterritorialmente hay una ambigüedad bárbara, ¿no? Gustavo, José Luis, pues ya estamos por cerrar el tiempo de nuestras cápsulas y pues quisiéramos proponerles una segunda donde pues abordáramos todos los temas subsecuentes que van saliendo, que son bastantes. Yo me imagino que Ángel Mundo, al igual que yo, pues trae muchas preguntas. Pues, ¿cómo ven si pudiéramos contar con su apoyo, con su gentil intervención para en un segundo capítulo, es decir, el 10º de esta temporada, nos pudieran comentar todavía más sobre estas investigaciones? ¿Cómo ves, Ángel Mundo? A mí me parece muy bien, Carlos, porque ya de entrada, pues estamos viendo cuestiones que, como decía José Luis, ¿no? Ellos hicieron un análisis no tan vinculado a las políticas públicas, pero nosotros podemos evidenciar ya problemas de diseño que inevitablemente repercutirán en la propia implementación, pero eso yo creo que ya sería cuestión de ver sus resultados concretos y si nos los platican en el segundo episodio, es el que sería el 10º, pues sería fantástico, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, José Luis, Gustavo, nos acompañan? Y nos quedamos. Muy bien, pues muchísimas gracias y pues cerramos este 9º capítulo, Carlos, agradeciendo a la audiencia y esperando que nos puedan seguir ayudando, compartiendo estos episodios con sus conocidos, ¿no? Estamos en podcast, en Apple, estamos en Anchor, en distintas plataformas y también estamos en YouTube, ¿no? Entonces, ojalá Spotify, ¿no? podamos seguir contando con su presencia. Pues hasta la próxima, Carlos, hasta la próxima, Gustavo, José Luis, nos vemos. Gracias, José Luis, gracias, Gustavo. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.